Buenos días, bienvenidos a la práctica de gráficos de control por atributos. Hoy vamos a ver lo que es el gráfico P, gráfico de proporción de piezas no conformes. Entonces, ese gráfico es un gráfico de proporción de probabilidad. Acuérdense que el gráfico P está basado en la distribución binomial. Controla la fracción de piezas defectuosas o no conformes que salen de un proceso, de una característica de calidad, departamento o turno completo. En este caso vamos a utilizar el gráfico P cuando n es variable. El tamaño de la muestra entre cada subgrupo es variable. ¿Ok? En el caso anterior, la semana pasada vimos que el tamaño de la muestra era constante y utilizamos un gráfico de piezas defectuosas. Y vamos a ver el procedimiento. Recuerden que en el gráfico P, ahí tenemos eh, una línea central y vamos a tener un límite de control superior e inferior. Entonces, el paso número 1, vamos a tomar datos. Se recomienda 25 subgrupos de por lo menos 50 a 200 piezas. Vamos a calcular la proporción de piezas no conformes de cada subgrupo. Entonces, recuerda que nosotros tomamos los subgrupos, ahí tomamos un tamaño de muestra y vemos la cantidad de piezas no conformes. Entonces, ¿cómo determinamos esa fracción defectuosa? Bueno, viendo la cantidad de defectos que hay en cada subgrupo entre el número de muestras de cada subgrupo. ¿Ok? Aquí dice donde la variable sigue una distribución binomial. Entonces, ahí vamos a tener la fracción defectuosa por cada subgrupo. ¿Ok? Aquí dice NJ porque en este caso el tamaño de la muestra es variable, no es constante el tamaño de muestra. Luego vamos a determinar la fracción de unidades no conformes de todo el estudio que yo hice. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Hacer la sumatoria, ¿tá? Número total de piezas no conformes, defectuosas. Hacemos la sumatoria del total de piezas no conformes durante el muestreo y lo dividimos entre el número total de piezas inspeccionadas. La sumatoria de todas las muestras. ¿Ok? De los 25 subgrupos que tomé, bueno, tomo todas las muestras y tomo el total de piezas. Entonces ahí tengo el, el P promedio, pues la fracción promedio. Luego, como paso número 4, vamos a graficar el valor de proporciones calculadas de la muestra de cada subgrupo. Acuérdense que vamos a tener algo así. Nosotros tenemos los subgrupos, nos dicen que tomemos como mínimo 25. Vamos a tener el tamaño de la muestra. En este caso, este tamaño de muestra es variable. Aquí de repente tomaron 500 muestras, aquí 200, aquí y así sucesivamente. Son diferentes. Y yo de repente, si tengo aquí 500, entonces tengo que ver de esas 500 cuántas son no conformes. ¿Cómo saco la fracción? Dividiendo el número de defectos entre el total de muestras. Voy a tener la fracción no conforme de cada una. Esto lo debo graficar. ¿Ok? La fracción de no conforme. Y voy a graficar los límites de control también, pues, para hacer el análisis del comportamiento, a ver si hay causas especiales de variación o puras causas aleatorias. Como el tamaño de la muestra es variable, hay hay dos formas de hacerlo. Cuando n es variable, o si yo tomo un promedio, ¿tá?, de esas muestras. Cuando utilizo n variable, ¿tá?, tengo el P promedio. Acuérdense que el P promedio lo calculo tomando en cuenta todos los defectos entre el total de muestras completa. Entonces, ahí tendría que sumar toda esta columna
Si esto lo pueden trabajar en Excel, mucho mejor. ¿Ok? Sumo todo esto, todas las muestras, y sumo todas las piezas no conformes. Entonces, ¿qué hago? La suma del total, divido el total de piezas no conformes entre el total de tamaño de muestra variable. ¿Está bien? Y ahí voy a tener el P promedio. A eso le sumo para el límite de control superior, la raya que está arriba. ¿Verdad? Es 3 veces la raíz cuadrada de P por 1 menos P entre NJ, que es el tamaño de la muestra para el primer subgrupo. Entonces, cuando es variable, ¿ya? Como estos tamaños son diferentes, entonces cuando yo utilizo un gráfico de control P para n variable, la línea superior, línea de control superior, me va a dar como escalonado. ¿Okay? ¿Por qué? Porque estos tamaños de muestras son diferentes. Voy a tener valores escalonados en cada subgrupo. En la plataforma tienen un ejemplo de eso, en uno de los materiales que le dejé ahí. Y para el límite de control inferior, ¿qué hago? Le resto la raíz cuadrada de P por 1 menos P entre NJ. Todo esto va a estar dentro de la raíz. Le saco la raíz, lo multiplico por 3 y luego le resto al P promedio. Entonces aquí voy a tener el límite de control superior y el límite de control inferior. Otra forma de hacerlo es que yo le saque el promedio de la muestra. ¿Qué hago? Sumo todas las muestras y lo divido entre el total de su grupo. Si tengo 25 subgrupos, supongo que aquí tengo 25, ¿qué hago? Sumo todas las muestras y lo divido entre 25 y me va a dar un tamaño de muestra promedio. ¿Ok? Con ese tamaño de muestra promedio, entonces en vez de tener aquí, voy a dividir entre el tamaño de muestra promedio. ¿Qué va a suceder aquí? Si trabajo con el promedio, esta línea de control superior va a ser una línea recta. Y este límite de control inferior también va a ser una línea recta. Así como en el gráfico NP. ¿Ok? Pero ¿qué sucede? Aquí nos dice esta nota, observen esta nota aquí. Si cualquier valor individual de NJ está por encima o por debajo del intervalo, entonces se calculan los límites de control individuales para cada uno de los subgrupos. Se recomienda trabajar con un tamaño promedio de muestra siempre y cuando los valores individuales de las muestras estén dentro de este rango que está aquí. Entonces, ¿qué tienen que hacer ustedes? Bueno, calculan este valorcito va promedio aquí, ¿okay? Tamaño de muestra promedio. Este 0,75 lo multiplicamos por el promedio. Supóngase que me dio 500, entonces les multiplico por 0,75, 500, y 1,25 por 500, que es el promedio. Supóngase que usted al sacar esto le da una muestra promedio de 500. Entonces lo multiplica por 0,75 y lo multiplica por 1,25. Entonces supongo que hace 500 al multiplicarlo por 1,25, supóngase que le da 750 y aquí le da 350. ¿Qué tiene que ver usted? Que los subgrupos, este tamaño de muestra que está aquí, está entre esos dos valores. ¿Okay? Todas esas muestras deberían estar entre ese intervalo para yo poder hacer un gráfico con n promedio. Si hay un valor de esos subgrupos que se me sale de este intervalo, tengo que trabajar con los valores escalonados. ¿Ok? Una vez que tenga mi gráfico de control, ¿verdad? Procedo igualmente a la interpretación. ¿Ok? 6 puntos por encima, por debajo, saco el mismo análisis. Si están los puntos bajo el proceso bajo control, si están cercanos a la línea central, tiene que haber un 2/3 por ahí, tiene que estar 1/3 cercano si presenta alguna racha, alguna mezcla. Entonces. Y para el cálculo de la habilidad es igual a 1 menos P. ¿Okay? En la plataforma ya está el archivo. ¿Okay? Dependiendo del grupo que formaron, le toca un modelo. Creo que hay 5 o 6 modelos. Dependiendo del grupo, le tocan sus datos. ¿Okay?
En este caso, el gráfico que van a realizar es un gráfico de P. Como ustedes saben, ambos participantes deben subir su archivo y tienen chance desde el lunes hasta el jueves de entregar su evaluación. ¿Ok?